Buenas tardes, estudiantes, directores, docentes, padres de familia y público en general de todo el país que hoy nos están viendo. Mi nombre es Paola Huilluz, soy parte del equipo de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento. Les doy la bienvenida a este webinar denominado Alcances para la primera fase de evaluación del proceso de admisión 2024 a los COAR. Este espacio tiene como finalidad brindar información y recomendaciones que ayuden a los postulantes y padres de familia que participarán en la primera fase de la evaluación del proceso único de admisión 2024. En primer término, escucharemos las palabras de apertura de la señora Elvira Pacherres Mendívez, directora de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento del Minedu. Adelante, directora, bienvenida. Muchas gracias, Paola. Aquí muy contenta de poder dirigirme a cada uno de los directores, docentes, postulantes, padres de familia y aliados de nuestra red y en realidad en público en general para poder dar los alcances para la primera fase de la evaluación del proceso único de admisión 2024 de los COAR a nivel nacional. Darle la bienvenida para este proceso y esperamos poder cubrir las expectativas del caso para poder generar las condiciones necesarias de que el domingo se desarrolle con éxito el examen del domingo para el examen que van a dar los estudiantes para acceder a una plaza a nivel nacional en los COAR. En esta oportunidad esperamos que todos y cada uno de ustedes estén atentos a las indicaciones y que sea un éxito este proceso único de admisión. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por sus palabras. Gracias por el trabajo y compromiso con la educación y por contribuir a este proceso único de admisión que se va a llevar a cabo este domingo. Antes de dar pase a nuestro primer ponente, quiero dar las gracias también a Perú Educa, que nos apoya con el soporte técnico para la transmisión el día de hoy, y a quienes se están haciendo presentes en el chat. Gracias a todos por su participación. Bien, vamos a presentar al primer ponente de esta tarde. Vamos a presentar a Michel Tejeda Ojeda. Actualmente él es coordinador del área de investigación y mejora de procesos de la DEVEXAR del Ministerio de Educación, quien nos brindará información general sobre el proceso único de admisión 2024. Adelante, Michel. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Paola, por el pase. Primero, mencionarles que estamos muy contentos con la acogida que ha tenido este proceso de admisión. El día 18 de febrero van a participar de la primera fase de evaluación más de 28,000 postulantes a nivel nacional, quienes se han inscrito en 79 sedes locales en las 25 regiones del país. Como indicaciones generales, decirles que este proceso se guarda las medidas principales de procesos anteriores, pero voy a referirle las principales que de alguna manera también nuestros COAR vienen difundiendo a través de sus redes sociales. La primera, verificar que el local de evaluación asignado sea el que ustedes han verificado en la lista de postulantes aptos que fue publicada el 12 de febrero del 2024 en nuestra página web de Admisión COAR. Ese es el primer punto. Segundo, presentarse en los locales de evaluación entre las 7:30 a 8 a.m. El ingreso a las instalaciones será a partir de las 8 a.m. hasta las 8:45. Después de ese lapso, no será posible entrar al local. Para ingresar al local de evaluación, deben portar de forma obligatoria su DNI o carnet de extranjería vigente. Se recomienda también ir con ropa cómoda en base a los climas de cada región del país, ¿no? Eso ya es un tema que lo pueden determinar de manera local. También se recomienda tomar alimentos previamente ligeros, puesto que el examen tiene una duración de 1 hora y media, pero desde el ingreso hasta la toma del mismo hay un lapso de tiempo donde de alguna manera deberán permanecer 1 hora y media para el rendimiento del examen. En el local de evaluación está prohibido llevar elementos como lápices, cuadernos, libros y mochilas, así como celulares y elementos tecnológicos. Contarles también que el COAR
¿no? Que dentro del proceso de admisión se facilita, además de la prueba, una ficha óptica y un lápiz con su respectivo borrador, que incluye el borrador. Las familias acompañantes que acudan al centro de evaluación del COAR no podrán ingresar a este, y una vez que el menor o el postulante se encuentre dentro del proceso de admisión, podrán esperarlo en ambientes contiguos a dicha sede. Eso sería, Paola, de manera general, y le doy pase nuevamente a ti para que puedas presentar a Hugo y continuar con la exposición. Gracias. Agradecemos a Michel Tejeda por su participación y brindarnos esta valiosa información. A continuación tendremos el agrado de escuchar a Hugo Rodríguez Valdeón. Es realmente muy importante contar con su presencia en este espacio. Hugo nos compartirá el día de hoy su ponencia, recomendaciones para que los postulantes puedan rendir de forma óptima el examen de la primera fase de evaluación del PUA 2024. Te escuchamos, estimado Hugo. Muy bien, Paola, gracias por el pase y también por este espacio a Perú Educa y al Ministerio de Educación para que nos permita el poder compartir información relacionada justamente al proceso de admisión a los colegios de alto rendimiento. Y va a ser importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones que anteriormente lo comentaba también el especialista, el señor Michel Tejada, y ahora vamos a visualizar de manera gráfica cuáles son algunos puntos importantes en este proceso de qué hacer antes y durante del proceso de mi examen de admisión, cuando me toque darlo, ¿listo? Para que tengamos justamente las recomendaciones, las pautas importantes. Para esto, me voy a apoyar de mi presentación. Vamos a conversar acerca de algunos alcances para la primera fase de evaluación de los COAR, de los colegios de alto rendimiento en este proceso único de admisión, PUA 2024. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros consideramos que tener en cuenta un día antes del proceso de admisión, un día antes del examen, que es este 18 de febrero? Una recomendación importante es que papá, mamá, tutor, apoderado, incluso el mismo estudiante que esté escuchando en este momento esta conversación, este webinar, sí es fundamental que puedas, en tu caso, alistar tu documento nacional de identidad o tu carnet de extranjería. Recuerda que esto es importante porque te va a permitir el poder validar la información que tú has declarado en tu proceso de inscripción. Entonces, la primera recomendación que tú tienes que tener en consideración es que alistes tu documento nacional de identidad o de ser extranjero que puedas portar con tu carnet de extranjería. Algunas preguntas relacionadas a esto es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, se me perdió, se me extravió mi DNI, no lo tengo en este momento? Lleva algún documento que avale justamente eso que tú estás comentando y que sea un documento representativo, referente o que sustituya al documento nacional, si es que te sucediese esa circunstancia. Otro punto importante que también lo había comentado la persona que me antecedió es el tipo de vestimenta. Como el proceso de admisión COAR se da en todas las regiones del país, en los 25 COAR, ahí va a haber un proceso de admisión en el mismo momento. Obviamente tenemos en consideración los diferentes contextos geográficos. En esta línea, la sugerencia es que tú puedas, conociendo tu propia geografía, conociendo el contexto en donde tú vives, que puedas alistar y acomodar la vestimenta pertinente y que sea lo más cómoda posible. Recuerda, y esto es importante también, que no es que al examen de admisión tengas que ir de manera formal, con una camisa, una corbata o un saco, eso no, sino que lleves una ropa cómoda que te permite el poder realizar tu proceso de evaluación de manera pertinente. Esto, dependiendo justamente el contexto en donde tú vivas, analiza qué tipo de atuendo tú puedes llevar y que te permite estar lo más cómoda posible para poder rendir el examen de admisión de una manera correcta. ¿Listo? Ahora, otro punto importante es qué puedo comer o qué puedo consumir a nivel de alimentación de cena un día antes. Porque recuerden que estas recomendaciones son un día antes del proceso de admisión, donde yo voy a dar mi examen de admisión. ¿Listo? Entonces, dentro de las conversaciones que teníamos con el equipo del área justamente de nutrición, del área de salud de aquí de los colegios de alto rendimiento,
nos comentaron algunas indicaciones o recomendaciones tanto para nuestra cena como para nuestro desayuno. En este caso, con respecto a nuestra cena, la recomendación sería que podamos consumir o podamos tener en consideración una porción de carbohidratos. Si nosotros hacemos de esta manera o colocamos nuestro puño, y en este puño que podría caber papa, camote, yuca, choclo, fideos, maíz, trigo, quinoa o arroz. Cualquiera de estas variantes de los carbohidratos nosotros podríamos consumir un día antes, ¿de acuerdo? Estos carbohidratos van a estar acompañados ¿de qué? Van a estar acompañados de una porción de proteína, igual del tamaño de nuestra palma, que puede ser pollo, pavita, cerdo, puede ser huevo de gallina, puede ser algunos huevos de codorniz también, queso o pescado. Y también, muy aparte de haber pues, consumido una porción de carbohidratos y acompañarlo de una porción de proteínas, va a ser importante el que nosotros podamos acompañar esto con un vaso de refresco de frutas, natural, frío, tibio, dependiendo de la temperatura en nuestra región. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros tenemos una cena bastante ligera, esto nos va a permitir a nosotros el poder tener un buen descanso. Y obviamente un buen descanso nos va a facilitar que nosotros despertemos en el horario que hemos planificado al día siguiente y que podamos realizar las actividades que nos hemos previsto para poder llegar a nuestra sede de evaluación en la hora que se haya planificado. ¿Listo? Entonces, sí es importante que tengamos estas recomendaciones. La proporción de alimentación que nosotros vamos a tener es en función a nuestro puño, a nuestra palma. Combinemos carbohidratos, combinemos proteínas y combinemos también el poder consumir refrescos o bebidas frías o tibias dependiendo de la temperatura de nuestra región. Entonces, esto nos va a permitir justamente el poder tener un buen descanso y esa es una siguiente recomendación. Entendemos que el proceso de admisión genera que nosotros podamos estar alertas, estar atentos, pendientes, incluso con diferentes emociones, porque muchos de nosotros, o entiendo que todos, queremos y estamos tentando la posibilidad de poder coger una de las vacantes de los colegios de alto rendimiento. Y es importante que en este proceso de intentar o de tratar de realizar las acciones más pertinentes sea el descanso. En esta línea, la recomendación que nosotros te podemos sugerir es que puedas descansar en un horario prudente y que mínimamente tu horario de descanso oscile entre 7 u 8 horas. ¿Con qué propósito? Con el propósito que tú puedas tener o renovar tus energías para que puedas asumir el examen de admisión el día 18 de febrero. ¿Listo? Entonces, la recomendación es no te vayas a acostar tan tarde, descansa en una hora prudente que te permita cubrir esas 7 u 8 horas y que te permita levantarte en el horario pertinente que hayas planificado para realizar las actividades y poder llegar a los tiempos según tu local de evaluación. Importante, porque no solamente es el haber preparado nuestros documentos, preparado nuestro atuendo, haber consumido una cena pues, no tan congestionada o no tan cargada, poder descansar de manera pertinente, sino también el poder programar nuestra alarma. En esa línea, nuestra recomendación es que puedas programar tu alarma para que te puedas levantar en el horario planificado sin ningún tipo de sobresalto. Muchas veces, es que nosotros no cubrimos ese criterio, podríamos generar que nuestro despertar sea con sobresalto y esto nos puede jugar en contra, porque estamos en un proceso de selección también, que es el examen de admisión. ¿Listo? Entonces, recomendación importante para que lo puedas tener en cuenta, pon tu alarma en un horario pertinente que te permita cubrir con todas las actividades que has planificado para poder llegar al proceso de admisión, al examen de admisión, este 18 de febrero. Dato importante que también resaltaba justamente el colega que anteriormente estaba conversando con nosotros era en relación a qué tipo de elementos tenemos que controlar, llevar o obviamente tenemos que evitar. Y aquí resaltamos la palabra evitar llevar. Recuerda que en el proceso de admisión, como lo comentaba el especialista anterior, se te va a proporcionar un lápiz con un borrador
¿de acuerdo? Un lápiz 2B, y este lápiz va a tener encima un borrador, ¿sí? ¿De acuerdo? Se te va a proporcionar la ficha óptica donde tú vas a marcar tus respuestas y se te va a proporcionar obviamente el examen. Entonces, ¿cuál es la recomendación que debes evitar llevar? Evitar llevar lápices, evitar llevar cuadernos, libros, mochilas, evita también llevar calculadoras, evita llevar cámaras, smartwatch, celulares u otro dispositivo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que tú puedas estar enfocado en la actividad que vas a realizar. ¿Listo? Entonces, esa es la recomendación, que puedas evitar llevar este tipo de elementos. Pero, ¿qué pasa si de repente nosotros hemos previsto no llevar ninguno de estos materiales, pero quizás por diferentes circunstancias se nos pasó y llevamos de repente una calculadora o algún material? Va a ser importante que si nosotros nos damos cuenta, y de hecho vamos a tener en todo momento el apoyo, la supervisión de los supervisores de sede, que nos van a dar las indicaciones. Si por A o por B se te pasó y llevaste alguno de estos materiales, tienes que prestar mucha atención a las recomendaciones, a las sugerencias que te dé tu supervisor de sede y tu supervisor de aula, ¿de acuerdo? Porque en cierto momento te va a pedir que tú puedas entregar estos materiales para que pueda estar en resguardo hasta que termine el proceso de evaluación. Pero la recomendación primera e importante es que evites llevar este tipo de elementos que te pueden pues desenfocar, y la idea es que estés súper enfocado o enfocada en realizar esta evaluación, este examen el día 18 de febrero. ¿Listo? Ok, ahora, llegamos al día 18 de febrero, el día de nuestro examen de admisión. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta en este proceso de trabajo? La recomendación importante es, obviamente, levántate con el sonido de tu alarma. Y tú puedes considerar que esto es pues algo que se debería entender de manera quizás tácita o de repente está sobreentendido que tengo que levantarme, pero es una recomendación que te sugerimos que la puedas tomar en consideración. Levántate con el sonido de tu alarma porque tú has planificado levantarte a una hora determinada y poder hacer ciertas actividades con el fin de que puedas llegar a realizar la evaluación en el horario que se ha fijado. Y sal con tiempo. La idea es que tú puedas prevenir tiempos, no salgas con el tiempo justo, porque pueden suceder diferentes circunstancias y la idea es que llegues lo más tranquilo, tranquila a tu examen de admisión. Por eso es, levántate con tu alarma, con la alarma que hayas planificado, o si de repente alguien te pues pasa la voz o te indica que te puedas levantar, levántate con ese primer llamado y realiza las actividades que has planificado previas a poder salir hacia tu sede de evaluación. Recomendación importante para nuestro desayuno. Muchas veces, recuerden que este es un proceso de selección y a veces nuestro sistema digestivo nos puede jugar en contra si es que nosotros no realizamos ciertas previsiones. Porque recuerden que nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema, también nuestro sistema digestivo puede estar activado por justamente la información, por las características del examen, que es un proceso de selección y que yo quiero hacer las cosas de manera conveniente. En esta línea debemos prevenir las sugerencias que prevengas con un tipo de alimentación balanceada a nivel de desayuno y que pues no te pueda jugar en contra. En esa línea, y tomando las recomendaciones por parte del especialista en nutrición, las sugerencias que puedas consumir un cereal bebible, una taza de avena, una taza de quinoa, de maca, de sémola, de soya, 7 semillas, maíz, cebada, leche de vaca o yogur de fruta, según las características o según el tipo de alimento que a ti pues, te pueda resultar bastante digerible. ¿De acuerdo? La idea es que tratemos siempre de que el alimento que nosotros vamos a ingerir sea el más funcional y saludable para nosotros en ese momento, porque hay un examen que se viene de por medio y este tipo de exámenes nos puede generar diferentes emociones. Y la idea es que estemos lo más equilibrados y lo más funcionales posibles para poder rendir el mismo. ¿Listo? Ok. Siguiente recomendación dentro de nuestro desayuno. Puedes acompañar este desayuno que tú has planificado con 1 o 2 unidades de pan. Y si en el caso de que no consumo pan, porque puede suceder el caso, que podemos consumir en reemplazo choclo,
plátano, camote, maíz, 2 tostadas, un pan, un paquete de galletas, de agua o de soda o de vainilla. Cualquiera de las variantes, pero la idea es que estemos alimentados, ¿de acuerdo? Y puede ser este acompañamiento, si es que estamos consumiendo pan, con pollo, huevo, atún, res, pescado o algún tipo de grasa natural como la palta o la aceituna también. ¿Por qué es importante seleccionar correctamente nuestra alimentación? Porque recuerden que vamos a hacer un trabajo de desgaste cognitivo y tenemos que tener recursos justamente para que hagamos este proceso de manera correcta. Por eso es importante que consumas un desayuno balanceado y saludable. La recomendación importante, y va acompañado con lo que te decía anteriormente, si tú te levantas de manera puntual vas a poder tener tiempo para tomar desayuno. La idea es que por cualquier medio evites no tomar desayuno. Que eso no sucede, porque eso puede ser una variable que te puede jugar en contra. ¿De acuerdo? Porque, recuerda, es 1 hora y media de exigencia de trabajo cognitivo, por lo cual es importante que tú hayas consumido alimento que te permita justamente responder a ese tipo de exigencia académica. Ahora, otra recomendación puntual es que justamente o la recomendación es que puedas llegar a tu sede de evaluación a 1 hora correcta. En este caso, ten en cuenta que el horario de ingreso para poder nosotros entrar a nuestra sede de evaluación es entre las 8 y 8:45. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante que estemos pues a la hora con el propósito que podamos realizar todo el proceso de manera calmada y no lleguemos con ningún tipo de sobresalto. Entonces ten en cuenta eso, coordina tus tiempos, dispone tus tiempos para poder llegar a tu sede a la hora planificada. Importante, yo el día anterior he planificado la ropa con que iba a realizar el examen de admisión y he planificado y he dejado guardado mi DNI. Recomendación importante es que lleves tu DNI. ¿Por qué? Porque este documento es el que te va a permitir el poder justamente validar la información y va a ser importante para los distintos procesos durante el examen de admisión. Recuerda llevar tu DNI o recuerda llevar tu carnet de extranjería. Nuevamente aquí reiteramos, y es que si es que por A o por B a nosotros se nos ha perdido, se nos ha vencido, estamos en trámite y alguna circunstancia que pueda suceder, es importante que lleves algún documento que justamente acredite ello para poder nosotros el poder validar esa información. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ya lo acomodaste, lleva el día del examen de admisión tu documento de identidad. Dato importante también que tenemos que tener en cuenta y te lo voy adelantando, es que en la sede de evaluación vamos a tener diferente personal de COAR y personal de asistencia que ha sido capacitado con el fin de que tú puedas realizar tu examen de la manera más funcional posible y que todas las condiciones se puedan dar para que puedas poner en juego todas las capacidades que tienes y responder al examen de admisión. En esta línea siempre va a haber un personal, ya sea en patio o ya sea en aula, que te vaya a acompañar en el proceso de indicaciones y supervisión. En este caso, la recomendación es que sigas las instrucciones del personal COAR que ha sido capacitado. Recuerda que lo que buscan ellos es orientarte para que las condiciones sean las más favorables y tú puedas poner en juego todas las capacidades que tienes para responder al proceso de admisión, al proceso de este examen, de la ejecución de este examen. Perfecto. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que nosotros hemos preparado para que tú puedas, pues, desempeñarte de la manera correcta y en este sentido, el poder afrontar el examen de admisión y puedas poner, como te había dicho anteriormente, puedas poner en marcha todas las competencias que tienes y resolver de la mejor manera las preguntas que se te han planteado en el proceso este 18 de febrero. Eso sería todo por mi parte y atento, te doy el pase, Paola, y atento también a los siguientes bloques de preguntas. Te doy el pase.
Muchas gracias. Ha sido realmente una ponencia muy interesante. Estoy segura que los postulantes y padres de familia tomarán en cuenta para el día de la evaluación. A continuación, daremos paso a la rueda de preguntas que están formulando en el chat en vivo. Bien, vamos a empezar con esta rueda de preguntas, tanto para Hugo como para Mitchell, que nos hacen llegar los padres de familia. Dice, buenas tardes, ¿los padres de familia podemos ingresar al local de evaluación a dejar a nuestros hijos? Adelante, Mitchell o Hugo. Sí, sí, Paula. En este caso, los padres acompañan a sus hijos a las sedes, pero solo hasta la puerta. En la puerta ya se forman unas filas y ingresan solamente los menores de edad con su respectivo DNI, quienes van a rendir la prueba. Después, al término de la prueba, sí podrán recogerlo, ¿no? Pero solamente ingresan los postulantes a cada sede de evaluación. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo dura el examen? ¿Se puede llevar reloj? El examen dura 90 minutos, 1 hora y 30 minutos, ¿no? Reloj se refiere al menor. Y se refiere a si el alumno puede llevar tal vez un reloj. En este caso no sería necesario porque el COR todos dan a nivel nacional, en las 25 regiones, hay un horario único y al inicio de la prueba se anunciará con una campana o megáfono o el medio que cuente cada local de evaluación, y también será lo mismo al término. Adicionalmente, en cada aula hay un aplicador que también lleva la cuenta del tiempo, ¿no? Y también les va a avisar cuánto tiempo falta, cuánto queda y todo lo demás. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿dónde y cuándo puedo saber si pasa a la siguiente fase de evaluación? Los resultados, según el cronograma que se ha difundido en el prospecto de admisión, será publicado el día 27 de febrero del 2024 en nuestra página web Admisión COAR. Es el único medio donde se notificará a todos los postulantes del resultado obtenido en la evaluación de primera fase. Muy bien, acá tenemos una pregunta muy, muy importante. Dice, ¿a qué hora inicia el examen y cuál es el tiempo límite para el ingreso al local de evaluación? Hugo, por favor, ahí tú tienes eso. Sí, Hugo, ¿puedes hacer? Sí, repito la pregunta para Hugo. Dice, ¿a qué hora inicia el examen y cuál es el tiempo límite para el ingreso al local de evaluación? Perfecto. Recuerden, y bueno, para precisar la pregunta, y como comentábamos, se comentaba hace un momento atrás, el horario de ingreso es de 8 a 8:45. Entonces, sí tenemos que prevenir nuestro ingreso con el objetivo de que no haya ningún tipo de inconvenientes. 8 a 8:45, el horario de ingreso a la sede. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles serán los temas que tendremos que resolver en el examen? Preguntan. Sí, Hugo. Bien, perfecto. A ver, lo que comenta el prospecto es que las competencias que se van a evaluar son las de razonamiento matemático y la competencia de comprensión lectora. En esta línea, las preguntas que se han formulado en relación al examen de admisión es todo lo que el estudiante de primera y segunda y secundaria ha ido aprendiendo en función al currículo de educación básica regular. Entonces, las preguntas obviamente pues están formuladas en lo que el estudiante ha aprendido en este periodo de formación de primer y segundo año de secundaria. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, si tuviera algún problema para llegar a mi sede de evaluación, ¿puedo rendir el examen en otra sede? Voy a repetirla. Si tuviera algún problema para llegar a mi sede de evaluación, ¿puedo rendir el examen en otra sede?
Bueno, en principio, todos los postulantes tienen asignadas una sede de acuerdo al listado publicado el día 12 de febrero como postulantes aptos. Solo se prevé que puedan asistir a otra sede en situaciones excepcionales, pero siempre y cuando en dicha sede se cuente con una prueba y que todos los postulantes que les tocaba originalmente esa sede ya se hayan inscrito y puedan ya contar con sus pruebas, ¿no? O sea, en resumen, si hubiera pruebas adicionales, en estas sedes sí podrían participar, ¿no? Normalmente sí, hay siempre cobertura, pero la indicación general que se ha dado es que todos vayan a la sede que les ha sido asignada el 12 de febrero. Muchas gracias, Michel. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué debo llevar al examen de admisión? ¿Cómo debo ir vestido? ¿Se me darán algunos útiles necesarios para el examen? Sí, con respecto a esta pregunta, como lo comentabas un momento atrás, la idea es que el tipo de vestimenta que nosotros elijamos para poder ir al examen de admisión es una vestimenta que justamente se acomoda a las características de nuestro contexto. Recordemos también que en estos días ha habido cierto incremento de temperatura, por lo que es recomendable llevar una ropa cómoda que nos permite el poder estar lo más tranquilos o tranquilas posibles para poder rendir nuestra evaluación o nuestro examen de admisión. Y los útiles que se van a facilitar es un lápiz cuyo en la parte superior pues tiene un borrador, es un lápiz 2B, ¿de acuerdo? Se les va a asignar también, obviamente, la ficha óptica, la ficha para marcar sus respuestas y el examen de admisión, donde pueden hacer cualquier tipo de anotaciones, cálculos y demás, por lo cual, como lo comentaba hace un momento atrás, la recomendación y sugerencia es que no llevemos ningún tipo de material adicional, solamente nuestro DNI, que nos permite el poder validar nuestra identidad y los procesos que se den al interior previos al examen de admisión. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cuántas preguntas vendrá en el examen y si es que habrá una prueba socioemocional? A ver, dentro del cronograma, por ejemplo, y dentro del prospecto en realidad, nos comenta que en la primera fase hay una etapa de evaluación que es la evaluación cognitiva. Entonces, la evaluación cognitiva está compuesta tanto por preguntas relacionadas a la competencia matemática y a la competencia de lectura. En la primera fase no se menciona que hay algún tipo de evaluación socioemocional, ¿listo? Sin embargo, en la segunda fase se incluye justamente competencias o se incluye aspectos relacionados al área socioemocional. Está declarado en el prospecto para el proceso de admisión COAR 2024. Entonces, en esta primera fase no se está incluyendo, no se va a evaluar, pero en la segunda fase, para los estudiantes que pasen esta primera fase, pues sí se incluye una evaluación socioemocional, como se declara en el prospecto de admisión COAR 2024. Muchas gracias, Hugo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Hay especialistas de salud el día del examen? Como comentaba hace un momento atrás, durante todo el proceso de admisión vamos a tener personal COAR capacitado con el propósito de que nos dé las orientaciones, las indicaciones de cómo nosotros, como estudiantes y como postulantes, podamos rendir de manera efectiva nuestro examen de admisión. Vamos a tener tanto especialistas en el patio de la institución donde nosotros vayamos a rendir el examen, y también vamos a tener 1 o 2 monitores dentro de aula, dependiendo pues el área de evaluación. Vamos a tener 1 o 2 monitores de aula que nos van a supervisar y dar las indicaciones ya dentro de aula. Efectivamente, sí, vamos a tener personal capacitado que va a supervisar el proceso de evaluación. Nos preguntan acá acerca del puntaje de ingreso a COAR. ¿Cuál es el puntaje para el ingreso a COAR?
Bien, con respecto a los puntajes de ingreso, es importante que nosotros revisemos en el prospecto la cantidad de vacantes asignadas por cohort. En esa línea, nosotros vemos, porque esta información que también es de uso público, la cantidad de estudiantes que han sido pues asignados o de postulantes por cada cohort. En esta línea, no es que haya algún puntaje mínimo de ingreso, es dependiendo del tipo de respuesta que haya por determinado cohort. Entonces, no hay un puntaje mínimo de ingreso para poder justamente alcanzar una determinada vacante, sino es en función al puntaje que hayan alcanzado todos los estudiantes. Se hace una jerarquía y se le da una ubicación. Y en función a la cantidad que se haya asignado a los core, es que el estudiante accede o no accede a una vacante en esta primera. Aquí también hay una pregunta muy, muy puntual, dice, ¿no? ¿Habrá turno mañana y turno tarde? No, el examen de admisión core en esta primera fase se ha planificado, solamente hay un turno, que es el turno de la mañana, o un único turno. No hay un turno tarde planificado para rendir el proceso de admisión este 18 de febrero. Uh-huh. Y ahora tenemos esta pregunta que nos señala lo siguiente, ¿no? Dice, ¿este año se tomará tiempo por cada prueba o se dará un tiempo límite para que cada estudiante disponga de él como guste? En efecto, tú has comentado algo bien importante porque es una diferencia entre evaluaciones anteriores y la evaluación de este año. El estudiante va a tener un único tiempo de 90 minutos, tal y como está declarado en el prospecto de admisión COAR, y el estudiante va a disponer su tiempo, va a organizar su tiempo para poder responder a las preguntas que se hayan consignado en el examen de admisión. El estudiante es quien decide, quien selecciona por qué tipo de preguntas empezar, si empieza por el área de razonamiento matemático, de competencia matemática, de comprensión lectora. Esa es ya decisión del estudiante. Pero el estudiante, y en general a nivel nacional, van a tener 90 minutos para responder a las preguntas que se han consignado en el examen de admisión. Ok, gracias. Ahora, también nos preguntan, ¿se suman puntos por respuestas correctas o se restan por respuestas incorrectas? Es decir, ¿las respuestas incorrectas quitan puntos? En el prospecto no está declarado que el estudiante pierda puntos por respuesta incorrecta. La idea es que el estudiante, ya en este proceso, que ha sido de un mes de gestión, o quizás de entrenamiento, pueda responder de manera, haciendo uso de todas sus capacidades a las diferentes preguntas. La idea es que sea lo más honesta y trate de responder las preguntas o la mayor cantidad de preguntas en función al tiempo que se le puedan asignar. Pero no, el prospecto no indica que haya una puntuación en contra por pregunta mal contestada. Uh-huh. Acá nos preguntan ya sobre la segunda fase, ¿no? Nos dicen si la segunda fase se realizará de manera presencial o virtual. De hecho, Paola, te comento que cuando el estudiante se inscribió al proceso de admisión de los colegios de alto rendimiento, en la parte de la página web había un apartado que nos indicaba o que le preguntaba al postulante si es que él quería llevar a cabo de forma presencial o de forma virtual la segunda fase. Entonces, si el estudiante eligió darla de forma presencial, obviamente la segunda fase de pasar el estudiante la lleva a cabo en formato presencial. Y si es que el estudiante o la persona que inscribió al estudiante o a la estudiante optó por llevar a cabo la evaluación de forma virtual, la evaluación le tocaría virtual de ser el caso que el estudiante o la estudiante pase hacia segunda fase. Entonces, eso ya se ha consignado previamente en la fase de inscripción para poder postular al proceso de admisión COAR. Muchas gracias. También nos están consultando sobre la dirección específica de un COAR, en este caso el COAR Piura, donde tiene que rendir su examen, ¿no? Entonces están preguntando sobre la dirección del COAR Piura y en todo caso también dónde podrían encontrar la dirección de todas las sedes, ¿no? En efecto, si nosotros en este momento ingresamos a la página web de los COAR,
Al nosotros ingresar a la página web de COAR, permítanme un momento. Ok, a ver, voy a proyectar mi pantalla para justamente hacer ese ejercicio igual porque es una pregunta bastante importante. Listo. Nosotros en este momento estamos viendo lo que cualquier estudiante podría observar si es que ingresa a la página de los colegios de alto rendimiento. En este apartado nosotros vamos a encontrar la lista de postulantes aptos. Le damos clic y al darle clic nosotros vamos a encontrar pues, la dirección del lugar donde me haya tocado rendir mi examen de admisión. Entonces yo busco la sede, el departamento donde me ha tocado realizar mi proceso de evaluación en esta primera fase y aquí yo puedo ubicar. Ahora, la pregunta que tú comentas también es importante. ¿Dónde puedo yo ubicar si específicamente quiero conocer la dirección de los COAR? En esta misma página web, en la parte pues central, tenemos este apartado. En este apartado podemos acceder también, entre mucha otra información, al cronograma. Es, por ejemplo, donde nosotros podemos conocer cuándo se ha dado la convocatoria, la primera fase, y qué fecha es la segunda fase, y qué fecha es la publicación de resultados, porque seguramente esta es una pregunta que también papá, mamá, tutor, profesor puede tener en consideración. Entonces, si nosotros queremos saber esta información, lo que podemos tener en cuenta es darle clic al segmento de cronograma y aquí podemos ubicar todas las fechas en que nosotros vamos a acceder a la información según lo planificado en el proceso único de admisión PUA 2024. Y en esa línea, justamente aquí, más abajo de este apartado, vamos a encontrar a las diferentes sedes. Supongamos, quiero ubicar el COAR Piura, le doy clic acá, y aquí me va a aparecer la información del COAR Piura, la dirección, la referencia y el correo, de ser el caso si es que tengo algún inconveniente, alguna información adicional. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar, por ejemplo, para el estudiante que va a postular a COAR Lima y que ha elegido COAR, pues justamente Lima, Huampani, aquí tenemos la dirección, que la podemos encontrar aquí, o también la podemos encontrar en la lista donde inicialmente había mostrado. Hacia el lado pues, derecho tenemos las direcciones de todos los locales donde se van a rendir examen de admisión de este proceso único de admisión COAR 2024. ¿Bien? Muchas gracias, Hugo. Ahora, vamos a una pregunta que tú ya la habías aludido, pero vamos a reincidir, ¿no? Dice, en el caso de haber perdido mi documento de identidad, ¿hubiera alguna solución? Y empalmo con la siguiente pregunta. ¿Solo tendrán que llevar el DNI o ante algún problema o confusión también se puede llevar el impreso PDF que se nos mandó cuando nos inscribimos? Claro, la recomendación es que puedan llevar su DNI, porque ese es el DNI o el carnet de extranjería, porque este es el documento que nos va a permitir el poder validar información. Y obviamente va a ser utilizado para poder, pues, responder a los procesos que internamente se han diseñado en este examen de admisión. Si supongamos el caso de que no tengo mi DNI porque se me perdió, se me extravió, y en circunstancias que pueden haber sucedido, es que la persona pueda llevar un documento que justamente certifique esa pérdida o ese proceso de actualización, si es que el DNI ya se venció. Incluso el DNI vencido lo podrían llevar sin ningún inconveniente porque es el documento que autentifica o certifica que el estudiante es quien menciona ser. Y supongamos, si en un hipotético caso de que el estudiante por A o por B circunstancias no tiene ese documento y no tiene el DNI, ya el equipo de trabajo ha planificado ciertas estrategias con el propósito de afrontar esa situación. Entonces, pero sí, la recomendación importante, estamos a 2 días del proceso de admisión, es que podamos tener nuestro documento, DNI o nuestro documento o nuestro carnet de extranjería, o en todo caso tener una copia
del proceso que estemos llevando, el proceso de actualización, el proceso de pérdida, y que se pueda certificar. Nos consultan también cuántas preguntas vendrán en el examen. Ok. Sí, Paola. Las preguntas que vienen en el examen están diseñadas para los 90 minutos, ¿no? Aproximadamente, bueno, porque hemos visto el instrumento y también ya eso lo van a ver todos los postulantes el día de la evaluación, está entre 40 a 50 preguntas, ¿no? Todas referidas a lo mencionado en el prospecto, es decir, competencias matemáticas y competencias lectoras. Eso sería. ¿Me confirma? Sí, muchas gracias, Mitchell, por tu respuesta. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si es que hay alguna pregunta más. Si no, ya estaríamos cerrando nuestro bloque de preguntas. Vamos a ver si es que tenemos alguna pregunta pendiente. Si no, iríamos ya cerrando este bloque de preguntas. Damos las gracias a los ponentes por habernos dado estos alcances que van a ser de mucha utilidad para este fin de semana poder ir a rendir esta primera fase del proceso único de admisión 2024. Como ya hemos escuchado, por favor, tener todo con antelación, el DNI, poder descansar bien un día anterior, poder haber reconocido dónde será nuestro examen, poder coordinar también con nuestros padres para poder estar a tiempo, ¿no? Y como siempre, les deseamos todos los éxitos a los postulantes que se presentan para la evaluación de este 2024. Gracias a todos por la participación en este webinar, a nuestra directora Elvira Pacherres, a Hugo Rodríguez y a Kevin Tejeda de IMP por habernos dado todos estos alcances al público que se conectó con nosotros el día de hoy.